tardes a todos. En este tercer video vamos a abordar el inciso de la actividad integradora de Matemática 2 referido al cálculo de extremos, ¿sí? En esta función de rendimiento con la cual estamos trabajando en nuestra actividad. Bien, como venimos haciendo en los videos anteriores, vamos a trabajar con el software GeoGebra, ¿sí? Para eso vamos a comenzar con la visión 3D, que ya vimos cómo habilitarla. Y vamos a comenzar por graficar nuestra función de rendimiento que ustedes pueden haber calculado ya de manera analítica, haciendo la diferencia entre el ingreso y el costo, y considerando el cambio en la capacidad productiva de la empresa a raíz de esta nueva oportunidad que se le presenta. Bien. Entonces, como vimos en videos anteriores, vamos a graficar esta función, ¿sí? De dos variables independientes utilizando la función sí y haciendo referencia a la condición que debe cumplir el dominio, ¿sí? de esta función en base a los valores mínimos y máximos de las dos variables independientes. En el caso de la variable x, ¿sí? Va a partir desde 0, por ser una función de aplicación económica, y x, en este caso, con la nueva capacidad que va a obtener la empresa, va a tener como valor máximo el valor de 700. Y de manera conjunta, con un y, vamos a agregar como condición que la variable independiente y deberá estar entre 0 y 60 como valor máximo, que era el valor que anteriormente ya habíamos visto en los videos anteriores, en los incisos de cálculo de dominio y de trazas, ¿sí? Bueno, si estas dos condiciones se cumplen, entonces le vamos a pedir a GeoGebra que nos grafique la función de beneficio, ¿sí? Que vamos a estar trabajando, la cual si ustedes la calcularon van a obtener que la expresión es menos un cuarto x al cuadrado menos y al cuadrado menos un cuarto de xy por xy, perdón, más 300x más 240y menos 5000. Bueno, al igual que realizamos con la función de ingreso, deberemos ajustar las escalas de nuestros tres ejes X, Y y Z, a los efectos de poder observar la función, su expresión gráfica, como corresponde. Bien, yo voy a empezar a trabajar sobre los ejes y sobre todo el eje Z para que me empiece a mostrar de manera correcta lo que es la representación gráfica de la función. Recordemos que esto se hace con el menú desplaza vista gráfica de GeoGebra. Bien, muy bien. Bueno, ahí vamos viendo, ajustando un poco en función de los valores que pueden asumir las diferentes variables, como la gráfica de la función, ¿sí? Se va haciendo presente. Bien, volvemos a la opción de rota a la vista gráfica y vemos nuestra función de ingreso, ¿sí? Perfectamente graficada en función de su dominio. Como vemos, pareciera que gráficamente podríamos pensar que esta función ya presenta un máximo, ¿no? Si uno lo ve gráficamente. Bueno, la idea es poder calcular de manera analítica si esta función presenta un máximo para determinado nivel de producción tanto del bien que representa la variable X como la variable Y, ¿sí? Que representan los productos que vende la empresa. Bueno, una vez realizado esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que para el cálculo del máximo de esta función de beneficio, deberemos aplicar, ¿sí? El criterio que han visto en el teórico, ¿bien? Para lo cual vamos a necesitar en primera instancia obtener lo que son las derivadas de esta función, ¿bien? Esta función que acá GeoGebra le ha dado la denominación de A, que depende de XY. Recuerden que en GeoGebra, tocando sobre cualquier elemento, un botón derecho y en propiedades, podemos modificar cuestiones de ese objeto y, por ejemplo, podemos modificarle el nombre. Yo le voy a colocar una letra B para hacer referencia a beneficio de esta función,
y de este modo que sea más fácil identificarlo. Bien, entonces, habiendo cambiado eso, nos queda b de xy y nos queda la función de beneficio. Bien, bueno, GeoGebra nos permite calcular la derivada de manera sencilla con una función que se denomina justamente derivada. Y nos da varias opciones, y esto sucede porque podemos trabajar con funciones de una o más variables independientes. Cuando es más de una variable independiente deberemos usar derivada función variable. De este modo le voy a indicar a GeoGebra qué función voy a derivar y respecto de qué variable. Haciendo clic, lo que le vamos a decir a GeoGebra es que me derive la función b, siempre haciendo referencia a la mayúscula si le hemos puesto mayúscula en el nombre, y le diremos que lo derive respecto, ¿sí?, de la variable x. Bien. Haciendo clic sobre esto, GeoGebra automáticamente ya me calcula la expresión de la derivada. Y es más, hasta me la grafica. Esto de tener graficada la derivada, la verdad es que no nos resulta tan útil. Por lo tanto, el gráfico de la derivada lo vamos a quitar, ¿sí? No nos hace falta. Lo que sí vamos a hacer para seguir con un criterio de poner nombres que reflejen realmente lo que es cada elemento, le vamos a poner de nombre, en este caso, a la derivada respecto de x una b mayúscula y una x minúscula. De este modo nos queda la derivada designada con un nombre que es bastante representativo. Con la misma función vamos a obtener ahora la derivada parcial respecto de la variable y. En este caso vamos a derivar la función b y lo vamos a hacer respecto de la variable y. Habiendo hecho esto, le damos Enter, quitamos también el gráfico de esta derivada porque no nos resulta muy útil y vamos a colocarle el nombre que corresponda a esta función que va a ser b sub i. Bien, hasta el momento hemos graficado la función de beneficio y hemos obtenido sus dos derivadas parciales, una respecto a la variable x y otra respecto a la variable y. Bueno, con estas dos derivadas parciales, ¿sí?, analíticamente lo que ustedes deberán hacer es, obviamente, despejar una de las variables. Despejar, por ejemplo, la variable y expresar esto en función de x. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, cada una de las derivadas parciales es igual a 0 y despejamos una variable en función de la otra, es decir, despejamos y en función de x. Eso se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan de manera analítica y una vez que obtienen esas expresiones van a llegar a las que voy a continuar trabajando yo en este video. Una vez que obtuvimos, ¿sí?, que igualamos las derivadas parciales a 0 y obtuvimos la expresión de la variable y en función de x, lo que nos queda es un sistema de ecuaciones que deberemos resolver. Para poder realizar esa resolución del sistema de ecuaciones, GeoGebra tiene una función específica para eso. Vamos a ir al menú de GeoGebra y dentro del menú Vista vamos a habilitar la vista de cálculo simbólico, o CAS, como dice entre paréntesis. Cuando habilitamos este menú, se nos habilita en este caso una nueva ventana que podemos ver acá en pantalla. Lo que vamos a hacer en este menú CAS es ingresar las expresiones que hemos obtenido luego de igualar a 0 las derivadas parciales y despejar ahí en función de x. La primera expresión que tendremos es y igual a menos 2x más 1200. Esta expresión surge de haber igualado a 0 la derivada parcial respecto de x, ¿sí?, y haber reexpresado ahí en función de x. Y la segunda expresión será y igual a menos 1/8 de x más 120. Esta expresión surge de haber igualado la derivada parcial respecto de y a 0 y haber despejado x en función de y. Por lo tanto, lo que nos queda son dos ecuaciones que surgen de haber igualado las derivadas parciales a 0 y haber despejado una variable en función de la otra. Y en definitiva lo que tenemos es un sistema de ecuaciones que podemos resolver, ¿sí?, para obtener lo que son los valores de las respectivas variables. Al hacer clic, fíjense en cada uno de estos elementos que hemos ingresado en cálculo simbólico, lo que obtenemos son que estas dos ecuaciones se les da ingreso en el apartado de la vista gráfica, de la vista algebraica, ¿sí?, como pueden ver acá. Pero también nos aparecen en la parte gráfica
la graficación de esto, la verdad es que tampoco nos suma la resolución de nuestro ejercicio y por ello vamos a tocar para que se salgan de nuestra gráfica. Ahora bien, una vez que hice clic en el menú de cálculo simbólico, en los botones correspondientes de estos elementos y que me aparecen en mi vista algebraica, al tocar en los tres puntitos en cualquiera de los dos elementos, me va a aparecer a mí, ¿sí?, opciones respecto de estos elementos, ¿no? Ahora bien, fíjense que cuando estoy sobre alguno de estos elementos, ¿sí?, específicamente los que son las ecuaciones que ingresé en el cálculo simbólico, me aparecen acá una serie de menús nuevos que tienen que ver justamente con el cálculo simbólico de GeoGebra. Entre ellos me aparece esta función que tiene una X y un igual en rojo al costado, que es la función resolver. Básicamente lo que hace esta función es resolver este sistema de ecuaciones. ¿Bien? Si uno toca este botón, fíjense que nos tira un error, en este caso GeoGebra, porque básicamente lo que nos está diciendo es qué es lo que queremos resolver. Para ello, deberemos, ¿sí?, en primera instancia, yo voy a eliminar esto que era para mostrarles el error que puede sucederles a ustedes, deberemos seleccionar, ¿sí?, ambos elementos y lo que deberemos hacer en este caso es darle clic para resolver. Como podrán ver, yo lo acabo de hacer en la vista algebraica y en el cálculo simbólico me sigue preguntando, con un signo de pregunta, qué es lo que quiero resolver. Y eso sucede porque este menú de resolver que les mencionaba yo recién acá, básicamente lo que nos está diciendo es que lo que tenemos que resolver se tiene que hacer en el menú de cálculo simbólico. Bien, por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso es posicionarnos en cálculo simbólico y una vez que estemos ahí, sí le vamos a dar resolver. Bien, lo que vemos ahí es que acá el cálculo simbólico ya nos ha hecho, ¿sí?, una resolución de lo que ha sido en primera instancia la ecuación número 1. Y si nos posicionamos ahora en la ecuación número 2 y le pedimos que resuelva, nos vuelve a resolver, ¿sí?, la ecuación número 2. Bien, como ya dije anteriormente, estas gráficas no nos sirven a nosotros y lo que nosotros ahora querremos sí obtener es la resolución en la vista algebraica de este sistema de ecuaciones, el cual nos dará, ¿sí?, un punto XY que será nuestro punto crítico. Es aquel punto que resuelve el sistema de ecuaciones que obtuvimos de igualar las derivadas a cero, ¿sí?, y verificar si existen valores XY que garanticen que ese sistema de ecuaciones que está integrado por las derivadas parciales igualadas a cero tiene solución o no. En este caso, como vemos, este sistema de ecuaciones sí tiene resolución y tiene como coordenadas, ¿sí?, x igual a 576 e y igual a 48. Estas dos coordenadas, x, y, forman para nosotros los valores críticos, ¿sí?, que en principio darían lugar a un posible extremo en esta función de beneficio. Bien. Ahora bien, ¿cómo continúa el criterio para determinar si existe un extremo o no? Bueno, para ello deberemos aplicar lo que es el hessiano. Y para aplicar el hessiano, lo que deberemos obtener en este caso serán las derivadas segundas y la respecto de x y respecto de y la derivada cruzada. ¿Cómo haremos esto? Volveremos a aplicar la función que tiene GeoGebra de derivación y derivaremos respecto a cada variable. Bien, recordemos que le habíamos puesto nombre a las derivadas de primer orden, ¿sí?, bx y by. Si yo ahora derivo b sub x respecto de la variable x, lo que voy a obtener no es más ni menos que la derivada de segundo orden respecto de x. Bien, GeoGebra me la grafica, ese gráfico no tiene mucho sentido para mí, lo que sí voy a hacer es modificar el nombre para simbolizar que esta es la derivada de segundo orden respecto de x con b sub xx. Bien, una vez hecho esto, lo próximo que deberé obtener será la derivada de segundo orden respecto de y. Y para ello volvemos a aplicar la función derivada respecto de función y variable, y en este caso derivaremos b sub i respecto de y.
obtenemos esa derivada, quitamos el gráfico y renombramos como b sub i. Bien, una vez hecho esto, lo que hemos obtenido son las dos derivadas de segundo orden respecto de x y respecto de y. Lo último que nos queda por obtener será la derivada cruzada. Bien, que en este caso será aplicar el menú derivada respecto, ¿sí? Por ejemplo, tomando la derivada de primer orden respecto de x y esta derivada, calcular su derivada mediante GeoGebra, pero respecto de la otra variable independiente, en este caso de y. Al hacer esto, lo que obtenemos es la derivada cruzada, ¿sí?, de x con respecto a y. Quitamos la gráfica de este último elemento y colocamos un nombre que sea representativo, en este caso b sub x, y. De este modo, lo que hemos calculado hasta ahora son la derivada de segundo orden respecto de x, la derivada de segundo orden respecto de y la derivada cruzada. Para el cálculo del hessiano debemos evaluar cada una de estas expresiones que hemos obtenido en el punto crítico. Es decir, deberemos calcular nuestra derivada de segundo orden respecto de x, es decir, b sub xx, valuado en 576, que es la coordenada de x, y 48, que es y. Bien, le damos enter y GeoGebra automáticamente nos da que ese valor es menos 0,5. En segundo lugar, deberemos evaluar nuestra derivada de segundo orden respecto de y para la misma coordenada de los puntos críticos, 576 y 48, y en este caso nos da como resultado menos 2. Por último, deberemos evaluar la derivada cruzada xy en las mismas coordenadas, 576 y 48, y en este caso nos da menos 0,25. Por último, deberemos realizar el cálculo del hessiano, ¿sí?, para verificar qué es lo que sucede en este punto crítico posible extremo. Y recordemos que el hessiano, ¿sí?, era igual a el producto de la derivada de segundo orden respecto de x valuado en el punto crítico por la derivada de segundo orden respecto de y valuada en el segundo crítico menos la derivada cruzada valuada en el punto crítico elevada al cuadrado. Por lo tanto, yo podré poner ahora en GeoGebra que, fíjense que a cada evaluación que fuimos haciendo, GeoGebra le dio un nombre, A, B y C. O sea que yo podría, a partir de estas denominaciones, expresar la fórmula del hessiano tomando esos valores, ¿no? Por lo tanto, yo podría decir que el hessiano, ¿sí?, dado que el hessiano es el producto de la derivada de segundo orden de x, valuado en el punto crítico, es decir, lo que GeoGebra ha denominado A, por la derivada de segundo orden respecto de y, valuado en el punto crítico, es decir, para GeoGebra B, menos la derivada cruzada valuada en el punto crítico, es decir, C elevado al cuadrado, ¿no? Al darle Enter, GeoGebra automáticamente me calcula, dándole el nombre de, ¿sí?, esta operación que yo le acabo de pedir, que es A por B menos C al cuadrado, es decir, la derivada de segundo orden respecto de X, valor en el punto crítico, por la de segundo orden respecto de Y, valor en el punto crítico, menos la cruzada, valor en el punto crítico al cuadrado. Esto podría modificarle el nombre, ¿sí?, y poner la denominación de hessiano, porque justamente es el valor que asume el hessiano. Por último, nos queda interpretar esta información en base a lo que dice el criterio. Y si vemos, lo que tenemos acá es un hessiano positivo y tenemos signos negativos en las derivadas de segundo orden. Por lo tanto, a partir de la aplicación del criterio de determinación de extremos para funciones de dos variables independientes sin condición, podemos determinar que en este punto crítico, cuyas coordenadas son 576 y 48, existe un máximo relativo. Por último, lo que deberíamos hacer es ubicar ese máximo de manera gráfica en nuestro gráfico, valga la redundancia, de la función rendimiento. Y para ello lo haremos muy simplemente indicando la coordenada para x, que es 576, la coordenada para y, que es 48, y que por supuesto GeoGebra nos calcule de manera automática la imagen de nuestra función b valuada en 576 y 48. Habiendo hecho esto,
¿sí? GeoGebra, fíjense que automáticamente calcula la tercera coordenada y nosotros de manera gráfica podremos ver cómo se ubica la misma en la gráfica de nuestra función rendimiento. Si ustedes lo ven, pareciera como que estuviera fuera de la gráfica, pero esto viene porque nuevamente deberemos ajustar la escala, ¿sí? Si nosotros ajustamos la escala de nuestro eje Z y aumentamos la escala de, obviamente, del resto de los ejes, ¿sí? En este caso de X y de Y, podremos observar de manera correcta dónde se ubica nuestro máximo. Fíjense cómo ajustando ahí los ejes podemos ver el punto A que representa el máximo ubicado perfectamente en nuestra función de rendimiento. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este video sobre determinación de máximos de una función, ¿sí? Para cuando tiene dos variables independientes utilizando el software GeoGebra. Nos vemos la próxima.